San Martín de Porres, especialidad de pediatría en la Universidad de San Martín de Porres y su especialidad de gastroenterología pediátrica por la Universidad Cayetano Heredia. Además, es miembro asociado de la Sociedad Peruana de Pediatría y miembro de la Sociedad Latinoamericana de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica. Como me les mencionaba, el día de hoy vamos a tocar el tema de reglamento de alimentación infantil, un tema muy importante y que todos debemos conocer y no solo conocer, sino poner en práctica y también el uso adecuado de los años de la leche materna. Doctora Lilian Rivadeneira, ante todo, muchas gracias por apoyarnos en nuestras capacitaciones, en nuestro curso y la dejamos para su presentación. Muchas gracias, doctor Carosi, por la presentación. Bueno, el día de hoy vamos a conversar un poquito sobre el reglamento de alimentación infantil y el uso adecuado de los sucedáneos de leche materna. Bueno, como sabemos, bueno, primero tenemos que tener en cuenta que la leche humana es tiene muchos beneficios, tanto con respecto a su composición y a los beneficios que nos pueden dar para la salud, ¿no? Sabemos que la OMS ha indicado que establece como regla que la lactancia materna exclusiva debe ser hasta los 6 meses y debe continuar como parte importante de la dieta hasta los 2 años. Sabemos que dentro de sus beneficios se encuentran básicamente eh, por una acción combinada de nutrientes y bioactivos que presenta esta leche materna y van a ser esenciales para garantizar el crecimiento y desarrollo saludables de los bebés y niños. Además, tiene protección contra agentes patógenos infecciosos y también se va a generar un importante vínculo madre-hijo. Aparte, también tiene unos efectos biológicos y esto va a depender, y se ha visto que va a depender de la duración de la lactancia materna. Mientras más tiempo se dé al niño, mayor beneficio va a tener el bebé. Sabemos que las distintas etapas de, de la lactancia van a hacer que la leche cambie de composición. Entonces, al inicio, los primeros días, desde el nacimiento hasta los 2 primeros días, hasta los 5 días, se va a generar una leche que se va a llamar calostro. Va a tener un alto efecto inmunológico ya que tiene una alta concentración de compuestos bioactivos, como principalmente es la inmunoglobulina A secretora, la lactoferrina y leucocitos. Esto va a ayudar a que haya un buen efecto inmunológico y por lo tanto también va a ser promotor del crecimiento. A diferencia del resto de las otras etapas que pasa la leche materna, va a tener una alta concentración de proteínas en el suero. Luego va a haber una leche de transición que más o menos se va a dar alrededor de los 5 días y esta leche va a favorecer para el crecimiento y desarrollo del bebé. Luego de las 2 semanas, luego ya de esta leche de transición se va a pasar a la leche, va a tener otra composición y se va a llamar como leche madura, que va a ser a partir más o menos de las 2 semanas de vida. Entonces, a continuación vamos a ver cuáles son los componentes de la leche materna. Como ya mencioné, tiene macro y micronutrientes que van a ayudar al desarrollo del bebé. Van a haber unos componentes biológicos y activos, dentro de ellos inmunoglobulinas, factores de crecimiento, hormonas, agentes antimicrobianos, células inmunes, células madres, oligosacáridos e incluso bacterias probióticas que nos van a ayudar con el desarrollo también de nuestra flora intestinal. Aquí tenemos un cuadro donde vamos a ver los componentes ya antes mencionados, ¿no? De la leche materna. Dentro de ellos van a estar, bueno, pues la lactosa, los oligosacáridos, uy, perdón, la lactosa, los oligosacáridos, proteínas, lípidos, triglicéridos, y van a ir cambiando estos componentes según la etapa de la que el niño se encuentre en la lactancia. Para mencionar otros beneficios que son importantes y se han visto en estudios, es que tiene un efecto corto y largo plazo, ¿no? Entonces,
promover la lactancia materna es bastante importante, ya que como efecto protector de la salud a corto plazo, como ya se mencionó, va a estar va a proteger contra enfermedades infecciosas. Se ha visto en estudios que se da más o menos el 88% de la reducción de mortalidad en estos niños versus niños que no son amamantados. También va a haber una disminución más o menos del 36% de presentar el síndrome de muerte súbita del lactante. Además, otros efectos protectores como va a evitar la diarrea, infecciones respiratorias, otitis media, y también va a disminuir el riesgo de mala oclusión dental si es que el niño es amamantado versus de los que no son amamantados. Con respecto a los efectos a largo plazo para la salud, se ha visto que va a reducir en un 35% de riesgo de desarrollar a futuro diabetes mellitus tipo 2, menos del 26% de riesgo para desarrollar sobrepeso y obesidad. También se ha visto que reduce en un 19% el riesgo de desarrollar leucemia versus los niños que no fueron amamantados, y va a incrementar en más de 3.4 puntos el coeficiente intelectual versus los niños que no fueron amamantados o que recibieron una lactancia materna breve, ya sea en los primeros días de vida o en los primeros meses, hasta antes de los 6 meses. También tenemos otros beneficios protectores, básicamente en los bebés prematuros y en la salud materna. Entonces, la lactancia materna no solamente es beneficiosa para el bebé, sino también para la madre. Estos niños prematuros se van a beneficiar con, con la alimentación, con la leche materna, ya que va a disminuir la presentación de complicaciones de la prematuridad, dentro de ellas la enterocolitis necrotizante, la retinopatía del prematuro, displasia broncopulmonar y sepsis tardía. También el niño que va a casa y que recibe leche materna va a evitar menos posibilidad de que se vuelva a rehospitalizar por enfermedades infecciosas. Va a promover también la tolerancia alimentaria. Esto quiere decir que el niño que recibe leche materna va a disminuir el uso de la nutrición enteral, el uso de sondas, y también se ha visto que va a ayudar al desarrollo cerebral y neurocognitivo. Con respecto a los efectos protectores en la salud materna, sabemos que van a haber periodos más largos de amenorrea. Esto significa que va la gestación, las futuras gestaciones también van a ser más espaciadas. Se ha visto que también va a haber una reducción en el cáncer de mama y ovario a mayor duración de la leche materna, y va a promover una buena tolerancia alimentaria. Ya como hemos visto, la leche materna tiene muchos beneficios, entonces es bastante importante tenerla en cuenta y siempre enfocarnos en que nuestro paciente reciba esta leche. Pero, ¿qué está pasando ahora en el mundo? Estamos viendo de que se está perdiendo el uso de la leche materna, y se están priorizando el uso de otros sucedáneos, ¿no? Entonces, aquí hay un cuadro donde se ve cómo está extendida la lactancia materna en el mundo, ¿no? Y más o menos se ve en este cuadro que son niños, son lactantes alimentados de 0 a 5 meses exclusivamente con lactancia materna entre los años 2016 al 2022. Y se ha visto de que el mayor porcentaje lo está teniendo África Oriental y Asia del Sur, versus América Latina y el Caribe, que vemos que es un menor porcentaje, el 43%. ¿Esto a qué podría estar debido? Igual como América del Norte, podría estar debido básicamente al marketing, ¿no? Ya que también el tema de que la madre ya trabaja, ya hay menos posibilidad de que pueda brindar este beneficio al bebé. Hay algunos factores que se están viendo que está declinando la lactancia materna en el mundo, como ya se mencionó, ¿no? La publicidad indiscriminada, la industrialización, la incorporación de la mujer al trabajo remunerado, la institucionalización de los partos, la falta de información. Muchas veces no hay una buena previa consejería en las madres que son gestantes, en las adolescentes.
Entonces, eso es lo que está generando que la lactancia materna en el mundo esté disminuyendo. La UNICEF hizo un reporte en agosto del año 2023 donde estudiaban cuáles eran los riesgos y el costo que tienen el no tener lactancia materna, ¿no? Entonces dice, más del 50% de niños y niñas recién nacidos de todo el mundo no reciben lactancia, lo que incrementa su posibilidad de padecer malnutrición. Este reporte básicamente habla sobre porcentajes y cifras de Perú, y se ve que en los últimos 10 años la prevalencia de lactancia materna en el Perú en el año 2019 es más o menos de 48% de los recién nacidos. Y básicamente se da una alimentación, pero eh, más enfocada al uso de sucedáneos, lo que va a aumentar el riesgo de desnutrición, ¿no? Entonces se ve que más o menos 1 de cada 2 bebés en la primera hora de vida nada más reciben un contacto piel a piel y por consiguiente el uso de la lactancia materna, ¿no? Entonces, básicamente también se ha visto en el Perú que los niños y niñas que nacen en zonas urbanas son los que son los que menos lactancia materna reciben. Las zonas rurales son las que están más beneficiadas con la lactancia materna. Será porque las madres quizás aquí trabajan un poco más. Luego se ve que más o menos está disminuyendo en la primera hora de vida, más o menos el 46%, el 49% en el año 2022 solamente han recibido lactancia materna en la primera hora de vida. Y se ha visto que 53,4% de recién nacidos no reciben lactancia materna. Entonces, las estadísticas en Perú dicen en este reporte de que el 65% de niños y niñas que reciben lactancia materna son solamente en los primeros 6 meses. Hay bastante porcentaje, más o menos un 35% que no reciben. Luego se ha visto que en las zonas urbanas solamente el 61% reciben leche materna y el 76% en zonas rurales, ¿no? Como ya se había mencionado, se ve bastante la diferencia. Luego, en bebés, en menores de 6 meses o que tienen hijos que han nacido en establecimientos de salud, solamente se ha visto una disminución de lactancia materna en el 59%. Y bueno, entonces, en conclusión, tenemos que tener en cuenta de que la lactancia es una intervención eficaz y va a contribuir con la prevención de la desnutrición, sobrepeso y obesidad. Y la malnutrición genera en nuestro país más de 10 millones de dólares de gastos. Entonces es importante priorizar y tratar de cambiar estas cifras, ¿no? Entonces, frente a todos estos problemas, se creó el Reglamento de Alimentación Infantil que está en el Decreto Supremo número 009 del año 2006, es la actualización. Básicamente está extrapolado al Código Internacional que se ha ido ya renovando cada año, ¿no? Donde están las políticas y normas que tenemos que seguir como personal de salud frente a la alimentación infantil. Entonces, este reglamento va a ser un instrumento que va a impulsar las acciones de promoción y protección de la lactancia materna y también va a hacer que se cumpla el código de la comercialización de los sucedáneos de la leche materna. Este cumplimiento del código va a hacer que se impulsen las acciones de protección, fomento y apoyo de la lactancia natural, lo que ya se ha visto que va a disminuir el riesgo de enfermar y morir. Este reglamento ha sido aprobado como una estrategia mundial para la alimentación del lactante y el niño presentada por la OMS, ¿no? Y ha sido aprobada en la Asamblea Mundial de Salud en mayo del 2002. Entonces, el objetivo de este reglamento es que se logre una eficiente atención y cuidado de la alimentación en niños y niñas hasta los 24 meses de edad. Básicamente, las acciones que van a estar orientadas
para cumplir el objetivo es la promoción, protección y apoyo de la lactancia materna. Se va a estar también orientando a las prácticas adecuadas de alimentación complementaria y asegurar el uso correcto de los sucedáneos de la leche materna cuando estos sean necesarios. Con respecto al alcance del reglamento de la alimentación infantil, básicamente este reglamento van a estar las instituciones y los agentes de salud en el ámbito nacional están orientados a los establecimientos que atienden gestantes, madres, niñas y niños desde antes de su nacimiento. También va a abarcar a las fábricas y los establecimientos de distribución y comercialización de sucedáneos de leche materna y los alimentos infantiles complementarios, y también a personas naturales y jurídicas que estén directamente o indirectamente relacionadas con la comercialización de los sucedáneos de la leche materna y los alimentos complementarios. Con respecto al contenido, este reglamento va a tener varias pautas que va a implicar de que la alimentación de la niña y el niño se tiene que dar entre los 0 y 24 meses de edad, básicamente con un énfasis en promoción, protección y apoyo a la lactancia materna. Va a ser una responsabilidad del sistema de atención en salud y farmacias para la comercialización de estos productos que están incluidos en este reglamento, y van a regular también los procedimientos de comercialización de los sucedáneos de la leche materna para lactantes, niñas y niños hasta los 2 años de edad. Con respecto a algunos artículos importantes que se mencionan en este reglamento, y es importante saberlos, con respecto al artículo 11 de la alimentación, es que la alimentación de la niña y el niño de 0 a 24 meses de edad se tiene que sustentar en conceptos doctrinarios y procedimientos que deben aplicar las instituciones y los agentes de la salud en el país. Básicamente todos dirigidos a proteger la salud y la condición nutricional de estos niños. Con respecto al artículo 12, sabemos que nuestras gestantes y adolescentes tienen que tener una preparación para poder enfrentar esta nueva etapa de la maternidad. Entonces, los establecimientos de salud que prestan atención prenatal a la mujer van a ser los responsables de disponer acciones, básicamente para las gestantes, que estén informadas sobre la importancia y las ventajas que confiere la lactancia materna, ya sea al niño y a la madre, ¿no? Entonces, las gestantes deben estar informadas sobre los beneficios. También hay que motivar, como personal de salud, tenemos que motivar a que las madres tomen la decisión de amamantar a sus niños lo más que se pueda, hasta los 24 meses de edad, de forma exclusiva hasta los 6, pero siempre no dejarla cuando se introduce ya los alimentos sólidos. Con respecto al mismo artículo, sabemos que también tenemos que informar a la madre de que cuáles son los beneficios del contacto inmediato, ¿no? El contacto piel a piel, cuál es la importancia de tener un buen alojamiento conjunto. Ahí se van a también a tener mayor conocimiento sobre la alimentación, sobre conocer al bebé y las técnicas de amamantamiento, que básicamente van a ayudar a la finalidad de fortalecer la confianza de la mamita para que pueda tener la capacidad de amamantar. Y básicamente los establecimientos de salud estamos comprometidos a que tengamos una buena cultura de promoción de la lactancia materna, cuáles son sus beneficios, y no solamente a las madres gestantes, sino que también a una mujer en etapa escolar, a una mujer adolescente que también tenga un conocimiento sobre la importancia y el cuidado de la atención de la maternidad y la lactancia materna. Con respecto al artículo 13, con respecto a la alimentación de la madre, ¿no? Sabemos que es bastante importante que la madre también se prepare en todo este proceso para que pueda tener una adecuada lactancia materna. Entonces hay que
priorizar cuáles son sus necesidades alimentarias y nutricionales, orientarlas y darle una buena consejería para que pueda tener una buena alimentación adecuada, ya sea a las madres gestantes y también a las que dan de lactar, ¿no? Y básicamente deberíamos estar enfocados en que la madre gestante y la madre que va a dar de lactar tenga un consumo adecuado de energía y macronutrientes para que pueda disponer de una buena lactancia. Con respecto a la lactancia natural, es un acto ideal, como ya lo habíamos mencionado antes, ya habíamos visto, para el crecimiento y desarrollo sano de los lactantes, ¿no? Y también repercute en la salud de las madres. Entonces, como una recomendación de salud pública, se da de que los primeros 6 meses de vida los lactantes deben ser exclusivamente alimentados con leche materna para lograr el crecimiento y desarrollo de la salud óptima, ¿no? Y luego ya eh, van a recibir, después de los 6 meses, alimentos complementarios, ¿no? Pero sin abandonar la lactancia materna hasta los 24 meses de edad. Eh, ya habíamos mencionado cuáles son los beneficios y los componentes de la leche materna, entonces es bastante importante que tengamos en cuenta y priorizar mucho en nuestra consejería cuando una mamita viene con nosotros al consultorio sobre cuáles son los beneficios de la lactancia materna. Ahora, en algunas situaciones vamos a tener que apoyarnos de sucedáneos de leche materna y vamos a ver en qué casos solamente están indicados su uso. ¿Qué es un sucedáneo? ¿No? Es un alimento comercializado o de otro modo presentado como sustitutivo parcial o total de la leche materna, ya sea o no adecuado para este fin. Básicamente la composición de este sucedáneo va a intentar reproducir el efecto que la leche materna tiene, ¿no? Y puede imitar y intentar generar el efecto sobre el crecimiento y desarrollo del lactante. Pero es bastante importante tener un conocimiento para que su uso sea adecuado y no induzca el abandono de la lactancia materna. El hecho de que lo usemos no significa que la lactancia materna no sea importante. Con respecto a su uso, en el tiempo se han ido utilizando e ingresando más al mercado estos sucedáneos, básicamente con ideas de como una alternativa para facilitar la crianza en las madres que ya están trabajando. Básicamente también se empezó a utilizar estos sucedáneos como medidas de que solamente iba dirigido a un grupo de mujeres y no a todos, y progresivamente se fue introduciendo en las familias básicamente como una forma moderna de criar a los niños, ¿no? Luego ya las sociedades americanas de pediatría han avalado estos usos de los sucedáneos, pero como menciono en especificaciones especiales, ¿no? Ya miren cuánto tiempo, desde 1930 a la actualidad son muchos años. Bueno, básicamente con respecto a las indicaciones, eh, sabemos que algunos lactantes van a recibir, necesitan recibir una alimentación con un mayor contenido energético y o proteico. Entonces, se podrían utilizar estos sucedáneos con el fin de cubrir estas necesidades de energía y nutrientes. Por ejemplo, en pacientes prematuros, en pacientes que tienen alguna comorbilidad de base, por ejemplo, pacientes que tienen alguna cardiopatía congénita, que requieren mayor concentración de de estos alimentos para poder llegar a su valor nutricional que necesitan. Por ejemplo, en casos en los que la lactancia materna no sea posible, se vio, por ejemplo, en la pandemia
de COVID, que las mamitas muchas veces no estaban junto con los niños, estaban en unas áreas aisladas, ellas en aislamiento y los bebés en otra área de aislamiento en neonatología, y la mamita a veces estaban intubadas, estaban con mucho requerimiento de oxígeno y no era posible extraerse la leche materna. Bueno, tenía que utilizarse, ¿no? Estos sucedáneos. Hijos de madre con HIV, también en ciertas circunstancias, y en pacientes que pudieran tener alguna malformación craneofacial, ¿no? Que no puedan de repente succionar, que necesiten sonda, y que, como sabemos, la succión es el mejor estímulo para la producción de leche materna, y si no es posible, la mamá puede extraerse, pero a veces ya no se llega al requerimiento que el bebé pueda necesitar. Básicamente estas son las indicaciones principales. Pero ¿cuáles son sus riesgos? Así como hay indicaciones, tenemos riesgos. Es importante saber qué tipo de leche estamos utilizando. Voy a presentar más adelante un pequeño estudio donde vemos que abarca varios países y se ve que eh, los sucedáneos no solamente son las fórmulas, sino también son agua con glucosa, son hierbas, va a depender básicamente de la crianza y de la cultura que el país tenga, ¿no? Y frente a qué sector estamos, ¿no? Urbano o rural. Entonces es importante saber qué tipo de leche se le está brindando como sucedáneo a nuestro bebé. ¿Cuáles serían los riesgos del uso de estos sucedáneos? Por ejemplo, va a haber un déficit nutricional, ya que sabemos que la leche materna es muy rica en hierro, zinc, vitaminas, aminoácidos y ácidos grasos esenciales. Al dar estos sucedáneos no vamos a poder cumplir con el requerimiento que tiene la leche materna. También va a haber un efecto sobre el crecimiento, sobre el desarrollo neurocognitivo y enfermedades no transmisibles. Las fórmulas no protegen de estas enfermedades, como hemos visto los beneficios al inicio de la lactancia materna. También tenemos que saber qué estamos dando, ¿no? Hay que demostrar que realmente sean seguros y que realmente tengan estudios adecuados que van a favorecer el crecimiento y desarrollo. Muchas veces algunos sucedáneos tienen más azúcares que pueden generar obesidad. Entonces es importante saber qué es lo que vamos a dar, ¿no? Por ejemplo, hay personas que pueden dar leche de vaca, y sabemos que la leche de vaca tiene mucho riesgo porque tiene una elevada carga renal, tiene muchos solutos y puede generar problemas renales, incluso puede generar mayor pérdida de agua en la orina y puede generar hasta deshidratación. También se ha visto que el consumo de leche de vaca durante el primer año de vida puede generar pérdidas sanguíneas a través del tracto digestivo, como microsangrados, y también puede estar asociado esto a reacciones alérgicas inmunes. Entonces, más que los beneficios, como podemos observar, es un riesgo su uso. Encontré este estudio que me pareció interesante del año 2022, donde mencionaban cuál era el impacto de la introducción neonatal de los sucedáneos de la leche materna y qué resultados tenían en la lactancia. O sea, introducir los sucedáneos, qué podía generar con la lactancia materna. Entonces sabemos que la introducción de los sucedáneos durante los primeros días de vida temprano o en un periodo posterior al neonatal va a ser un factor de riesgo, porque va a generar resultados subóptimos en la lactancia materna. Y eso se ha visto no solo en este estudio, sino en varios estudios. Entonces, lo que va a generar también es que al introducir los sucedáneos vamos a tener un inicio tardío de la leche materna, va a haber una lactancia materna exclusiva más corta, ya que vamos a introducir estos sucedáneos y va a haber menos lactancia y por lo tanto va a haber menos producción. Entonces se va a reducir el tiempo, ¿no? Aumentar la alimentación con los sucedáneos más allá del periodo neonatal va a disminuir, como dije, la producción de la lactancia materna y va a aumentar la morbilidad y mortalidad infantil. Se ha visto que los sucedáneos se van a introducir generalmente durante el periodo neonatal, y no va a ser solamente aquí, sino en todo el mundo se ve que es más frecuente en este periodo,
y aproximadamente 1 de cada 3 niños en países de ingresos bajos y medios van a recibir una alimentación con líquidos distintos a la leche materna, que van a ser innecesarias y básicamente no son fórmulas, sino son leches a base de agua o, como mencioné, hierbas o otras cosas. Entonces, este estudio es una revisión sistemática y un metaanálisis que va a evaluar varios estudios prospectivos que va a tener claro sus limitaciones, pero básicamente lo que querían ver eran ellos si la introducción entre los 4 días y las 4 semanas después del parto de introducción de estos sucedáneos que generaban, ¿no? Entonces, ellos básicamente estudiaron los prelácteos a base de leche, prelácteos a base de agua y los sucedáneos. Los prelácteos básicamente se van a enfocar, a dirigir no son fórmulas, sino son otras leches, hierbas, ¿no? Y básicamente encontraron de todos los estudios que escogieron, 48 estudios fueron los que cumplieron los criterios de inclusión y 5 estudios fueron de América Latina. 9 estudios de los 48 fueron los que introdujeron los sucedáneos durante el periodo neonatal y vieron que sí hubo un riesgo estadísticamente significativo para una duración más corta de lactancia materna. Y los hallazgos como conclusión básicamente en este estudio es que los prelácteos a base de leche fueron los que más comúnmente se utilizaron en Europa, Asia, Oriental y el Pacífico, y también en América Latina y el Caribe, ¿no? También vieron de que la alimentación preláctea introducida a temprana edad y iba a generar una duración más corta de lactancia materna. También se asoció a que la introducción de estos lácteos iba a generar prácticas de lactancia materna subóptimas y mayor riesgo de lactancia materna no exclusiva en cualquier periodo de la lactancia, pero sobre todo en menos de 6 meses de edad, ¿no? También estos sucedáneos se introducían más en personas que no habían tenido un buen apoyo o buen asesoramiento durante su periodo de gestación en los establecimientos de salud. Por eso es importante que tengamos un buen asesoramiento a las madres, ¿no? Entonces, como no había un buen asesoramiento, no había buenos patrones de lactancia, por lo tanto no había buenas producciones de leches y lo que llevaba a un fracaso posterior a la lactancia materna. Entonces, se ha visto también en los hallazgos de que se necesitan mayores intervenciones y que sean más eficaces para para prevenir, perdón, la introducción de los sucedáneos de leche materna innecesarios. Básicamente ya demostrando de manera mundial con estudios y bibliografía de que la lactancia materna es bastante importante, ¿no? Se creó un código internacional de sucedáneos de lactancia materna y resoluciones relevantes, básicamente para generar y tener unas recomendaciones dirigidas a regular esta comercialización de los sucedáneos, ¿no? Y también a regular el uso de biberones y tetinas. En el año 1981, la 34 Asamblea Mundial de Salud aprobó el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de Leche Materna como requisito mínimo para proteger y fomentar la alimentación adecuada del lactante y el niño pequeño. Básicamente el objetivo era frenar la comercialización agresiva e indebida de los sustitutos de la leche materna. Y también va a abogar por el amamantamiento de los lactantes y solamente deben estar los sucedáneos si es que se requieren, solamente deben estar disponibles cuando lo necesiten, pero estos no deben promoverse. Básicamente en Perú ya se ha adoptado hace más o menos 41 años el Código Internacional de Comercialización a un código que tenemos, ¿no? De alimentación infantil y básicamente se ha visto, eso también es una información de UNICEF, de que solamente a partir de eso, de este código que se implementó en Perú, se empezó a crear establecimientos que estaban certificados como amigos y madre
del niño, y estos establecimientos van a promover la lactancia materna exclusiva, ¿no? Entonces, tenemos 200 establecimientos aquí en Perú, y básicamente estas normas nos van a proteger la lactancia materna, y también van a estar dirigidas a las madres que tienen, perdón, un trabajo formal, ¿no? Básicamente se ha visto también de que el mayor porcentaje de estas orientaciones van a estar enfocadas a muchas madres que tienen trabajo formal, pero vemos que en Perú casi el 75% de nuestra población tienen un trabajo informal, y es con ellos que tenemos que poner mayor énfasis para que podamos promover el uso de la lactancia materna. Por así decirlo, que las madres con trabajo formal están sí asegurados su consejería, pero tenemos que enfocarnos también en las que tienen en las que son trabajadoras informales, ¿no? Que es un buen porcentaje, ya que al no ser informadas, pues pueden aumentar el uso de los sucedáneos y los biberones. Entonces, en 1982 el Perú fue el primer país en Latinoamérica en adoptar el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de Leche Materna con fuerza de ley en el primer reglamento de alimentación infantil. Básicamente de este código que tenemos, he tratado de sacar algunos artículos importantes que tenemos que saber como personal de salud, ¿no? Del artículo 33, que está básicamente dirigido a los productos. Con respecto a los productos, estos tienen que estar bajo unas normas de comercialización, ¿no? Ya que sabemos que son alimentos comercializados, pero tienen que ser presentados como sustituto parcial nada más, ¿no? Las fórmulas infantiles, eh, hay fórmulas infantiles con preparaciones para lactantes, y también está dirigidos a los alimentos complementarios, ya sean de origen lácteo o no lácteo, ¿no? Y tienen que estar comercializados cuando se indique nada más, ¿no? Y sin sustituir, como ya se mencionó anteriormente, la leche materna. También esto, con respecto a lo de los productos, van a incluir estas normas con respecto al uso de biberones y tetinas. Con respecto a estos sucedáneos, ¿cómo es que tienen que ser presentados? ¿Cómo tienen que ser etiquetados? Primero tienen que ser etiquetados en idioma español, debe tener el nombre comercial del producto. Es importante saber, como ya mencioné antes, los ingredientes, qué otros coadyuvantes y aditivos también tienen estos sucedáneos regidos con el Codex Alimentarius. Tenemos que también tener en cuenta de que si es que la composición no está de acuerdo a grasas, proteínas, debe estar especificado, ¿no? Como por ejemplo, si el producto contiene menos de 1 miligramo de hierro por 100 kilocalorías, hay que consignarlo, tiene que estar visible en, en la lata, ¿no? Para que se pueda dar un hierro adicional y complementar. Luego, tiene que también tener las condiciones que son requeridas para su conservación. Va a tener que tener un código, clave, lote, fecha de expiración de, de este producto, y también tiene que estar las instrucciones de cómo se va a preparar, las medidas higiénicas y el grupo de edad al cual va a estar indicado su uso de estos sucedáneos, ¿no? También tiene que haber un rótulo importante donde diga que estos no van a reemplazar a la leche materna, y que la leche materna es el mejor alimento para el lactante. Tiene que tener también un registro sanitario, nombre y dirección del fabricante, ¿no? En caso de que vengan importados, que es la gran mayoría de productos, tiene que tener nombre, razón social y dirección del importador, ¿no? Eso básicamente con respecto al rotulado. Con respecto a las restricciones, ¿no? Sabemos que no deben contener ninguna propaganda, ninguna información que pudiera estimular el uso del biberón, y tampoco que tenga imágenes de niñas y niños, ilustraciones de fotos, textos, juguetes,
¿no? Que idealicen el producto, que causen confusión sobre las propiedades del mismo. Frases como leche maternizada, y humanizada y cualquier similar que van a confundir, ¿no? Al personal que lo usa. Con respecto al rótulo de los biberones y tetinas, tampoco deben tener información que pudieran estimular su uso. Tampoco imágenes que tengan niñas y niños que idealicen su uso. Con respecto al material informativo y educativo de estos sucedáneos, ¿no? Sabemos que están todas las normas, están siempre enfocadas a las ventajas y la superioridad que tiene la leche materna frente a estos sucedáneos. Entonces, es importante que preparemos a la madre, a la futura madre, ya sea físicamente y psicológica, para que dé más bien lactancia natural, la mantenga y evite su uso de estos sucedáneos, ¿no? También hay unos efectos negativos que se han visto que van a ejercer la introducción de la alimentación con el biberón. También hay que orientar, informar de que pueden haber el uso de introducir estos sucedáneos, pueden generar más dificultades para que la madre decida o no amamantar al niño. Y básicamente es bastante importante también si es que la madre o por condiciones que ya se mencionó deciden utilizar estos sucedáneos, debemos educar a las mamitas de cómo es que se tiene que preparar, cuál es la higiene, el lavado de manos previo, después, ¿no? Quiénes van a ser los responsables de la preparación, su conservación, porque si no, vamos a poner en riesgo la salud de nuestro bebé. También el Código Internacional básicamente menciona un acápite sobre la infección por el HIV, ¿no? Sabemos que esta aplicación del código va a ser fundamental para que no se disminuyan las tasas de lactancia materna y solamente se puede utilizar estos sucedáneos en caso de bebés, de madres portadoras de HIV, ¿no? Como ya lo mencionamos antes también, y en caso de que las madres no decidan amamantar, tenemos que asegurar de que tengan una fuente fiable y sostenible, de que existen, bueno, otros productos similares que puedan nutrir a sus hijos, ¿no? Pero siempre y cuando con orientación para que lo puedan utilizar. Básicamente los que van a estar encargados de estas normativas van a ser los países. Estos países a veces incluyen continuar también con la lactancia materna pese a tener esta enfermedad, pero básicamente este código internacional va a regular estas normativas, ¿no? Donde va a ser que los sucedáneos se puedan utilizar, pero a pesar de eso no está siendo, no es adecuada la promoción. Se pueden utilizar, pero no son adecuadas. Y básicamente son los gobiernos y los organismos de seguridad social y los centros los que pueden facilitar a las madres seropositivas de estos productos, ¿no? Pero a través de canales formales de compra, no a través de donaciones, regalos, sino todo tiene que ser de manera formal. Y bueno, básicamente esto era lo que les quería mencionar sobre el reglamento de alimentación y los sucedáneos, ¿no? Muchas gracias, doctora Rivadeneira, por su excelente presentación. Definitivamente es un tema muy interesante, importante, que todos debemos conocer y poner en práctica, sobre todo, ¿no? Empezando que, bueno, siempre debemos promover, proteger y apoyar la lactancia materna, porque sabemos que es el mejor alimento para el bebé, para el lactante, para el niño menor de 2 años, y también porque hay un reglamento. ¿No es cierto? Y ese reglamento está basado en evidencia científica y por lo tanto luego se hizo el marco legal. Además, nosotros como hospital amigo de la madre y el niño,
con mayor razón tenemos que respetarlo. Hay algunas preguntas que me han enviado por interno, doctora Rivadeneira. Mencionan en su experiencia como, bueno, como pediatra y como gastropediatra, ¿qué repercusión podría tener el uso no justificado de fórmulas artificiales durante los primeros meses de vida, sobre todo para el desarrollo de alergias alimentarias o de algún tipo de intolerancia? ¿En su experiencia ha encontrado alguna relación? Bueno, se ha visto que el uso precoz, ¿no? De fórmulas hace que los niños estén más predispuestos a la alergia de la proteína de leche de vaca, ¿no? Versus de los que reciben leche materna, muy pocos. Más que todo se da en los niños que usan fórmula y tienen una presentación clásica, ¿no? Versus de los que reciben leche materna y se puede sospechar de una alergia a la proteína de la leche de vaca, pues los síntomas pueden confundirse con un cólico de lactante, que finalmente se hace pues la dieta de exclusión y pues no resultó ser una alergia, sino fue un cólico nada más, ¿no? En cambio, con los que han sido expuestos con fórmula, sí, generalmente se comprueba de que es una alergia y bueno, se tiene que someter a la mamá a dieta, ¿no? Ok, doctora. Y bueno, se habla mucho, bueno, y hay obviamente muchos estudios de que dicen de que al ser una leche artificial, bueno, los sucedáneos sí van a predisponer a corto, mediano y largo plazo o algunos problemas como cólico de lactante, diarreas, constipación o mayor reflujo. En su experiencia en la consulta diaria, ¿se dan estos casos de mayor cólico, mayor niños con estreñimiento cuando usan la forma artificial o mayor reflujo? Sí, sí, doctor, justamente se da, con respecto al cólico, sí, es bastante frecuente y, y las madres tienen que estar cambiando, ¿no? O sea, ahí se genera un gasto también económico porque las madres prueban una fórmula, cambian a otra, ¿no? Y entonces eso se genera un gasto y bueno, pues el bebé y se la pasa llorando todo el día, los padres también se cambia su dinámica familiar porque están más preocupados por el bebé, no duermen, ¿no? Eso con respecto al cólico. Con respecto al estreñimiento también se ha visto y también es el mismo problema, tienen que estar probando una y otra fórmula hasta que encuentren la ideal, entre comillas, que le caiga mejor al bebé y no genere estreñimiento. Y con respecto al reflujo, también se ha visto porque se tiende a sobrealimentar, ¿no? O sea, el bebé no se queda satisfecho con lo que le da aparentemente la leche materna y tiene que complementarse con la fórmula y lo sobrealimentan, el bebé llora y le dan la fórmula y eso genera mayor reflujo porque la capacidad gástrica sobrepasa, ¿no? Entonces es frecuente que el bebé, que las mamitas, perdón, vengan a consulta y digan, mi bebé regurgita. Entonces cuando uno va haciendo la anamnesis, ¿no? Se ve que es un bebé que gana peso, todo, pero con respecto a la frecuencia que se le da la alimentación, prefieren pues preparar la leche de fórmula y dársela, ¿no? Y muchas veces también pasa cuando el papá o otros familiares se quedan con el bebé, ¿no? Y no está disponible pues la leche de la mamá, tienen que complementarlo con fórmula y ahí también se da la mayor cantidad de predisposición a que ellos tengan reflujo, ¿no? Muchas gracias, doctora. Definitivamente, bueno, con lo que usted nos ha presentado y con lo que todos sabemos, está más que clara, clarísima la supremacía de la lactancia materna, leche materna, frente a cualquier otro tipo de alimento o sucedáneo de leche. Como usted mencionó, hay indicaciones, pero son indicaciones muy precisas, ¿no? Indicaciones precisas y que cuando se realicen, pues debemos justificarlas de la mejor manera. Siempre nosotros, bueno, el personal de salud tiene un poquito de, es más asequible de repente a poder recibir algún tipo de muestras, de donaciones, de donativos,
latas de leche o algún otro tipo de incentivo, de regalito por parte de esas empresas que comercializan los sucedáneos. Usted habló y lo copié literalmente de la exposición, ¿no? Que dice que la obtención de los sucedáneos debe ser por canales regulares, ¿no es cierto? Sí. Y no por donaciones. No sé si podría ahondar un poquito más en esto, explicarlo un poquito mejor. Sí, bueno, como menciona el código, ¿no? No debemos aceptar, como personal de salud, estas muestras mm, médicas de fórmulas, sino que cuando se requiera, pues hacer su requerimiento de manera formal y justificando cuáles serían las indicaciones para su uso, ¿no? Para evitar justamente su uso indiscriminado, ¿no? Porque, ¿qué es lo que pasa? Podemos nosotros apoyar a la mamá con un par de leches, con un par de fórmulas, pero luego ya la madre no va a poder continuar con la compra. Entonces, y para esto la mamita se acostumbra a la fórmula y descuida la lactancia. Entonces ya se generan dos problemas porque ya el bebé no tiene la suficiente cantidad de leche materna y tampoco la mamá puede solventar el uso de fórmulas, ¿no? Entonces, por eso es mejor no caer en recepcionar estos sucedáneos y tratar siempre de mantener la lactancia materna y si lo requiere, sustentarlo y solicitarlo de manera regular. Muchas gracias, doctora. Claro, como usted dice, estamos desalentando la lactancia materna y alentando la lactancia mixta. Y bueno, muchas veces sin justificación y cuando está justificado, hacerlo de manera regular, ¿no? Porque además es como usted dice, ¿no? Le damos la latita de repente a la mamá porque pobrecita, está enferma, no tiene leche, no tiene plata, no tiene nada, y la lata le dura 1 o 2 semanas y en ese momento, en este tiempo, como ella se confía en la Ujú. fórmula, ya no estimula la producción, no succiona el bebé, no se extrae la leche, entonces ya al final, después de 2 semanas, no va a haber ni leche materna y tampoco va a haber fórmula artificial. Y lo otro es que, como mencionó también usted en su exposición, estamos dando un doble mensaje, ¿no? Eso de dar la latita así por ahí, como que la ama lo puede tomar como que, ¿qué pasa? El doctor o la doctora o la licenciada me está dando la lata, perdón, me habla de leche materna, que es lo mejor, y por otro lado me da esto, podríamos inclusive confundir a la mamá, ¿no? Estar manifestando un doble mensaje también. Eh, Bien, doctora, en el caso, mencionó usted una serie de indicaciones sobre la fórmula, sobre los sucedáneos, sobre el uso adecuado Daños. de los sucedáneos. Em, en el caso de los prematuros y de los gemelares, muchas veces lo que se hace sí es cierto, porque de repente no hay una suficiente producción de leche o son bebitos que requieren un mayor aporte, tienen más gasto basal, energético, pero se observa muchas veces de que ya se les continúa a los prematuros meses de meses con la fórmula artificial. ¿Cómo podemos manejar esto? ¿Es siempre así o de repente hay que ir evaluando mensualmente y de repente ir retirando poco a poco el sucedáneo para que ya se mantengan con lactancia materna exclusiva como debe ser? Claro, básicamente, doctor, hay que hacer un seguimiento continuo eh, y bueno, ver cómo está su ganancia de peso, ¿no? Peso, talla, básicamente eso. Si la mamita no puede satisfacer ese requerimiento energético, calórico que requiere el bebé, vamos a tener que apoyarnos pues de estos sucedáneos hasta que se pueda retirar, ¿no? La idea sería que tengamos un seguimiento pues continuo para que cuando lleguemos a la alimentación complementaria podamos retirarlos y quedarnos solo con la lactancia materna, ¿no? Priorizar cuando lleguemos a la alimentación complementaria los alimentos y quedarnos con la lactancia materna. El detalle es que muchos de estos niños tienen una selectividad para la alimentación, una selectividad al alimentar importante. Entonces, se les mantiene con estos sucedáneos, porque a veces es la única fuente
que ellos podrían tolerar, ¿no? Pero ahí creo que deberíamos nosotros enfocarnos un poquito más en estrategias de nutrición, ¿no? Ver de repente cómo podemos ayudar a que el bebé acepte mejor ciertos alimentos, acepte mejor las texturas, educar mejor a la mamá, ¿no? Para ir quitándolo de manera progresiva, ¿no? Ese es básicamente lo que a veces impide un poco quitar la fórmula porque el bebé es muy selectivo. Claro. Ok, doctora, muchas gracias. Claro, y como usted menciona, no muchos de los bebitos prematuros, sí es cierto que al principio se necesita un apoyo, además de la leche materna, pero cuando ya cumplen los 6 meses, ya empiezan a alimentarse, a tener otro tipo de alimentos, la alimentación complementaria, y ahí trabajar, ¿no? En la parte Mm, nutricional, lo ideal sería que se queden con la leche materna y con la alimentación complementaria, poco a poco, ¿no? No pedimos pues ese cambio tan brusco, claro. ¿no? Pero irlo destetando del sucedáneo de manera progresiva. Inclusive hay prematuros que antes de los 6 meses, muchos de ellos, ¿no? Sobre todo los prematuros tardíos, 34, 35 semanas, no necesariamente van con fórmula. Nosotros en el consultorio de niño de alto riesgo vemos prematuros y que están con lactancia materna exclusiva y están de lo más bien, ganan peso, ganan talla bien, su desarrollo está muy bueno a pesar de ser prematuros y de haber tenido problemas perinatales moderados a severos, ellos están con lactancia materna exclusiva y van muy bien, ¿no? O sea, de repente un poquito quitar ese mito de que prematuridad es sinónimo de mixta o de Ujú. artificial, ¿no? Porque hay muchos que en realidad, como usted lo menciona, no lo requieren. Ujú. Y en el caso de los gemelares, doctora, ¿ha tenido la oportunidad usted de ver bebés gemelitos o mellizos y cómo maneja ahí de repente el uso de los sucedáneos? Sí, sí, bueno, a veces al inicio la mamita pues no se abastece para alimentar a los dos, entonces básicamente yo primero les aconsejo que tienen que dar primero la leche materna, ambos, y luego ya sería, de ser necesario, el uso de la fórmula, ¿no? Básicamente con un seguimiento continuo, más o menos cada 2 semanas se les cita, ¿no? Para ver el tema del peso, y cuando ya son más grandecitos, sí he visto pacientes gemelares que han venido, pero básicamente enfocarnos en un diario de dieta, ¿no? Yo les pregunto cuántas veces al día comen, qué es lo que comen y las porciones, ¿no? Porque muchas veces el papá, la mamá, ya los bebitos van creciendo y le siguen dando la misma porción que recibía en la alimentación complementaria. Entonces, obviamente, no van a ganar peso y no van a ganar talla. Y se enfocan más en la leche porque dicen, no, es que no recibe más. Pero ya después, en un segundo control, cuando ya se corrigen estas porciones de alimentos, el bebé, el niño empieza a tolerar mejor y ya se va pues retirando el uso de la leche, ¿no? Entonces, eso también yo creo que habría que enfocarnos un poquito más, tener un poquito más de tiempo para ver cómo es su alimentación, ¿no? Cuántos alimentos recibe y las porciones, que es bastante importante, porque a veces dicen, no, hay que darle leche para que suba de peso, pero no sube de peso porque no come la cantidad suficiente, ¿no? Que debería recibir. Así es, doctora. Bueno, entonces creo que esta charla ha sido bastante productiva, nos ha servido para recordar el Reglamento de Alimentación Infantil, el Código Internacional de Sucedáneos y el uso adecuado de los mismos, ¿no es cierto?, con nuestros pequeños pacientes. Recordar que más que ceñirnos a un reglamento como tal, que son normas y leyes, ¿no? Como mencionó también la doctora Rivadeneira, tenemos que tener la convicción siempre de que la lactancia materna es lo mejor, ¿no? Lo mejor para el bebé, para la mamá, para el binomio madre-niño, como le llamamos, o la diada, inclusive ahora se le llama triada con la lactancia materna,
para la familia y para la sociedad, ¿no es cierto? Es lo mejor para todos. Que hay indicaciones de uso de un sucedáneo, por supuesto que las hay, ¿no? Pero hay que ser conscientes y ser sensibles con el tema, ¿no es cierto? Es un tema donde sí suelen haber por ahí algunos conflictos de intereses con el tema, como mencionó la autora Rivadeneira, del neuromarketing, que realmente nos aprisiona muchas veces, ¿no? Las propagandas en la televisión. Antes que se veía, ¿no, doctora? El bebé rosadito, el bebé, Ujú. y lo ponían así, pues no gordito, y ahora nos ha presentado la doctora de que eso está prohibido, ¿no? Ya no pueden colocar ese tipo de información de propaganda audiovisual, que tampoco debe existir acá en el hospital ni en ningún hospital que sea amigo de la madre y el niño, que promueva el uso de los sucedáneos, ¿no? Y muy importante también resaltar lo que mencionó la doctora, esa etiqueta, ¿no? Que en el sucedáneo, que la leche materna es el mejor alimento para el lactante, ¿no? Si hay indicación de sucedáneo, se le dará, y bueno, si la ama por su cuenta decide comprar el sucedáneo, pese a toda la consejería que uno le da y así no está indicado, bueno, leerá la etiqueta ahí y bueno, luego vendrá con nosotros para continuar haciendo la consejería en lactancia y lograr que se quede con la lactancia materna, que es lo mejor. Doctora, no sé si quisiera dar alguna recomendación o algún mensaje final antes de terminar la charla. Sí, doctor. Bueno, como hemos visto y como he mencionado, ya sea en estudios antiguos, actuales, la lactancia materna, la leche materna sigue siendo el mejor beneficio para el crecimiento y nutrición del bebé. Entonces, no hay que reemplazarla por nada y más bien tratar de animar a las mamitas, ¿no? A su uso y a continuar. Sé que es difícil, pero hay que siempre estar ahí estimulando, animando a las mamitas para que den esta lactancia materna, ¿no? El mayor tiempo posible. Entonces, ahora que ya sabemos cuáles son los beneficios, ya podemos también compartir con ellas, ¿no? Como que animarla, señora, mire, hay un beneficio para su bebito y para usted también de cánceres, o sea, ya como que también se le puede animar un poquito más y convencer de que la lactancia materna es lo mejor para el bebé, ¿no? Eso básicamente, doctor. Ok, doctora, muchas gracias. Y como usted dice, y sobre todo que todos debemos conocerlo, ¿no es cierto? Porque a veces dicen, no, yo no trabajo en pediatría, yo no trabajo en ginecología, no me compete, no me corresponde. Anda con la pediatra, anda con la enfermera, no es así, ¿no? Todos debemos tener por lo menos conocimientos básicos y saber realmente los beneficios de la lactancia materna y los riesgos que conllevaría el uso no justificado de una forma artificial, entre otras cosas importantes. Es por eso que hacemos este curso. Todos los años tratamos de tocar más o menos los mismos temas, porque sabemos que hay un personal rotativo, personal nuevo, para que todos estén capacitados y sobre todo sensibilizados con el tema. Doctora Beneira, muchas gracias por apoyarnos. Esperamos seguir contando con usted, por supuesto, en futuras presentaciones. Gracias, Gracias a doctor, todos por su por la invitación. participación, por darse un tiempo en estar con nosotros. Y no nos olvidemos que en mayo tenemos la siguiente sesión. También vamos a hablar acerca de centro de acopio, bancos de leche, centro recolector. Que te recuerden que tenemos un centro recolector de leche aquí en neonatología a cargo de la doctora Katy Camones y ella nos va a hablar un poquito más acerca de la promoción o promoviendo la donación de leche materna, que es otro punto muy importante. Muchas gracias a todos, gracias doctora Lilian. Nos vemos hasta la Gracias, doctor. próxima. Hasta luego. Buen Hasta la almuerzo. próxima. Gracias.